México es uno de los países que se ha ganado una fama mundial por diferentes factores, desde su gastronomía, su cultura, la música típica y tradiciones que han viajado por los 5 continentes resonando completamente en el lugar al que llega. Lamentablemente, todos los que somos mexicanos sabemos que también es un conocido lugar donde las cifras de asesinatos impunes, delitos, trata de blancas y misterios alcanzan números absurdos. Casos como el de Paulette siguen resonando en la memoria de los mexicanos, aunque la mayoría busque guardar silencio y que, la verdad, por más obvia que parezca, se quede como un secreto a voces. El día de hoy te presento 9 casos así. Ponte cómodo y disfruta porque I Got You Destroys presenta 9 misterios mexicanos sin resolver. Pero antes de comenzar, déjame presentarte al patrocinador del vídeo. La tarjeta Platinum American Express es una de las mejores del mercado, ya que te permite tener beneficios exclusivos que en ningún otro lado tendrías, como por ejemplo 6 meses sin intereses en automático en compras mayores a 6,000 pesos o la entrada a salas VIP en todos los aeropuertos del mundo. En la dirección encontrarás un link para tramitar la tuya si te interesa. Anímate, estamos hablando de la tarjeta de crédito que yo utilizo para casi todo. Ahora sí, comencemos. Número 9. Imagina esto. Eres un científico que ha dedicado su vida entera a estudiar e investigar distintos temas. Debido a tus grandes conocimientos, has logrado abrirte paso en el mundo de la ciencia y que tu nombre sea respetado. Comienzas a investigar el cerebro humano, buscando confirmar la existencia de habilidades como la telepatía y telequinesis. Estás en la cima de tu vida, de tus proyectos e investigaciones, cuando el 8 de diciembre de 1994 sales y nadie más vuelve a saber de ti. Hablamos de Jacobo Greenberg, que en vida inventó, desarrolló y trató de fundar su teoría llamada teoría sintérgica, la cual a grandes rasgos nos habla de que el universo y nosotros mismos vivimos viendo una imagen holográfica, pues no podíamos comprobar que todo es real y tangible al mismo tiempo. Te pongo un ejemplo, estás sentado en tu habitación escuchando esto, pero nada te asegura que lo que hay en la casa del vecino existe porque no estás ahí para confirmarlo, como en un videojuego. Pero con la diferencia de que no solo somos espectadores, sino que también editores de esta realidad, una vez que sabemos que estamos en ella. Sin embargo, un día desapareció, 4 días después de su cumpleaños y un mes antes de presentar conclusiones. Las investigaciones mostraron un sinfín de irregularidades, iniciando con que su búsqueda inició tarde, pues según la esposa de este, era común que se fuera por días enteros de viaje a algún lugar sin avisar. Al día de hoy, 27 años más tarde, nadie sabe qué fue de él, y las teorías que surgieron son igual de increíbles que sus investigaciones, desde un crimen pasional, pasando con el ser desaparecido por el FBI por saber demasiado, hasta que, al descubrir cómo funciona la Matrix de este plano, cambió todo a su beneficio y desapareció al cruzar. Si quieres que hable de esto en un solo vídeo, dímelo aquí abajito en la sección de comentarios, pero te advierto, así como la realidad supera la ficción, hay realidades más aburridas que otras. Número 8. Hay misterios que están destinados a serlo siempre, y esto no tanto por la historia que los rodea, sino que la naturaleza de la misma los hace simplemente imposibles de desmentir o comprobar. Uno de estos es el caso que se vive en Tampico, donde la población local asegura que no han sufrido desastres con ciclones y huracanes gracias a estar protegidos por aliens. Todo inicia en 1967, cuando los primeros casos de avistamientos de ovnis en la zona comenzaron a darse a conocer, incluso apareciendo en la portada del periódico local. 9 platillos voladores de un color brillante y en ocasiones verdoso fueron vistos por pobladores y confirmados por el aeropuerto, pero quienes estaban más cerca de la costa vieron cómo estos se sumergieron y con el paso de los días se podía ver a algunos de ellos entrar o salir del agua, por lo que se llegó a la conclusión de que debajo de Playa Miramar, en Ciudad Madero, se encontraba una base. Parte de la leyenda cuenta que el presidente del momento se dirigió al pueblo y dijo: si ellos vienen en paz, son bienvenidos, podrían cuidar de nosotros y nosotros de ellos.
siendo de este modo el inicio de un convenio que no se rompería hasta el día de hoy, pues incluso con el reciente huracán Grace, Tampico sigue sin ser testigo de daños en su estado. Como dato curioso, la gente del lugar sale cada temporada de huracanes vestida de aliens en modo de agradecimiento, así como el equipo local de básquetbol usa un alienígena llamado Uronio como mascota. Número 7. En los puestos pasados hemos hablado de cosas muy diferentes entre sí, y para seguir con esa línea nos desviaremos a hablar de una santa no reconocida por la Iglesia Católica, conocida como la Santa de Cábora. Muy pocas personas saben de ella y la supuesta importancia que tuvo en su región para dar pie a uno de los eventos más importantes de la nación. Hablamos de la joven Teresa Urrea. Nacida en Sinaloa el 15 de octubre de 1873, Teresa se daría a conocer desde joven por sus grandes conocimientos en medicina herbolaria, así como por ser una mística cuyos poderes sobrepasaban la comprensión humana de la época. Fue hija única de Tomás Urrea, quien al nacer la había bautizado con los apellidos de la madre, pues por el contexto histórico no era tan prometedor tener una hija en lugar de un hijo, y su padre se negaba a reconocerla. Pasó gran parte de su infancia en un pueblo de Sonora donde fue criada por su madre y una tía, pero al cumplir 14 años en 1888, su madre falleció, quedando sola en aquel lugar, así que con ayuda de su tía se trasladó a casa de su padre en Cábora, quien, para su sorpresa, la recibe de manera amorosa y la reconoce como hija suya. A sus 16 años cayó en un estado de catalepsia por 14 días, su padre la dio por muerta y en su funeral ella despertó, mostrando desde ese día la capacidad de acertar a cualquier profecía de la que hablaba, así como encontrar la cura a enfermedades aparentemente incurables o desconocidas, y por si fuera poco, la habilidad de viajar en espíritu a diferentes lugares, pues se tienen registros de ella en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Dichos antecedentes lograron que a sus cortos 17 años fuera una mujer amada por su pueblo, al cual servía sin pedir dinero a cambio, e hizo que cuando comenzó a hablar de las injusticias que la clase obrera sufría por culpa del dictador Porfirio Díaz, el pueblo aceptara sus ideas y se despertara de creer que eso era normal, alentando al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno. Fue acusada de traición contra la nación y exiliada a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte, no sin antes ver cómo su mismo pueblo llevaba las ideas revolucionarias a los lugares aledaños, así como a la gran ciudad, y según se cuenta, iniciar con la Revolución Mexicana. Número 6. El metro de la Ciudad de México ha sido señalado de tener un portal a otra dimensión, siendo uno de los más largos en el país. Cuenta con 195 estaciones en las que, entre 2015 al 2019, y sin explicación alguna, 153 personas abordaron al vagón y jamás bajaron. Según datos de la PGR, se estima que el 70% de los casos al día de hoy se cerraron rápidamente, afirmando que esas personas regresaron a su casa a salvo. Pero, ya sea porque desconocen esto o simplemente se resignaron, las familias no han salido a afirmar o desmentir esta situación, al menos la mayoría. Una pequeña parte de los familiares declaró al periódico de El País en el 2019 que no sabían nada de algún familiar desaparecido y que la PGR no supo dar explicaciones hasta que vieron su nombre entre los que supuestamente ya estaban en casa. Aunque esto parezca un caso digno de ser narrado por Science, no es sorpresa para nadie que todos los días se vive una verdadera lucha para poder subirse y trasladarse en este servicio, por lo que las denuncias de robos, asaltos e intentos de secuestro en esta zona son el pan de cada día. Cabe resaltar que el metro de la Ciudad de México fue el primero en poner vagones exclusivos para mujeres como única medida de ayuda e intento por frenar el acoso dentro de las instalaciones, y que lamentablemente la gente cree que es un privilegio innecesario, ignorando su función original. Pensando un poco en ambos casos, ya sea que la teoría del portal a otra dimensión o la de secuestro sea real, el miedo de experimentar cualquiera de ellas es 100% real, y personalmente creo que hay una peor a la otra. Dime aquí abajito en la sección de comentarios cuál crees que es la más aterradora. Número 5. Bien dicen que la realidad supera a la ficción y que no es necesario ir tan lejos para encontrar una escena escalofriante. Esto fue lo que habitantes de Guadalajara, Jalisco,
vivieron en carne propia cuando a plena luz del día un indigente de la zona fue visto arrastrando lo que para algunos era un costal deshilado y que iba tirando cosas del hombre. Otros decían que era un perro muerto, el cual parecía arrastrar desde hace ya bastante atrás, pues estaba en pésimas condiciones, parecía casi irreconocible. 2 kilómetros después de haber iniciado su recorrido, un policía lo reconoció como un cuerpo humano. Así es, tal como lo escuchas, el pasado 6 de enero y por diversos puntos de una avenida principal fueron encontradas distintas partes de un cuerpo humano. Según Vicente Torres, el orden fue el siguiente. Sobre la avenida 8 de julio, al cruce con 12 de diciembre, se localizó parte superior del cadáver. Posteriormente, al cruce de 24 de febrero y 10 de mayo, vecinos realizaron el hallazgo de las piernas en este estado de putrefacción. El origen del cuerpo, al igual que su identidad, son un misterio, pues el día de hoy, 27 de enero, no se ha dado respuesta de quién era el desafortunado hombre cuyo cuerpo fue esparcido por el municipio de San Pedro. Se desconoce también la identidad del hombre que lo llevaba y las razones del por qué lo hacía. Se presumen las teorías de que él era su amigo y llevaba los restos al panteón municipal para tratar, a su manera, de darle sepultura al cuerpo, pero también se cree que fue asesinado en una riña por el mismo hombre que padece de sus facultades mentales. Sea cual sea la verdad, esto debería servir como un llamado a las autoridades sobre la seguridad que se tiene y el poco interés por la salud mental, así como tratar de hacer algo con las personas en situación de calle. Número 4. Miguel Galván fue un actor muy popular en los años 2000, resaltó mucho en la comedia gracias al programa de La Hora Pico, pero fue tan querido por el público que apareció en películas y telenovelas mexicanas y lamentablemente murió el 14 de abril del 2008, tras lidiar un mes entero en el hospital. Su corazón no pudo más y se detuvo. Lo curioso del caso fue que 2 meses antes de su muerte, fingió la misma en el set, diciendo que se le había bajado el azúcar, como parte de una broma para algunos de sus compañeros. Lo que nadie imaginaba era que, a partir del día siguiente, sus problemas con la diabetes se hicieron insostenibles por él mismo, mostrando un descontrol en su azúcar anormal, cosa que lo llevó al hospital y más tarde provocaría su muerte. ¿Crees que su destino estaba escrito o qué provocó su muerte? Cuéntame acá abajito en los comentarios. Número 3. Cuando se habla de Carlos Salinas de Gortari hay muchas cosas en las que se puede pensar, malas en su mayoría, para la memoria del pueblo mexicano. Entre todas ellas podemos encontrar la que afirma que cuando era niño, asesinó de un balazo a su muchacha cuando jugaba con la escopeta de su padre. Otra de las figuras públicas que comparten una leyenda así de oscura es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que, según se cuenta, el 9 de junio del año 1969, cuando López Obrador era un adolescente, terminaría con la vida de su hermano, José Ramón López Obrador, igualmente de un balazo. Todo ocurriría según los periódicos cuyo enlace te dejaré en la descripción de la siguiente manera. En la tienda llamada Novedades Andrés, donde se encontraba Andrés Manuel esperando a su padre, dueño de la misma, llegaría José Ramón con un arma de fuego con la cual afirmaría que asustaría a un empleado de la tienda llamado Ramón. Andrés Manuel le dijo que guardara la pistola porque se le podía ir un tiro, pero su hermano lo tachó de miedoso y cortó cartucho. Ahí hay varias versiones. En una de ellas se apunta que Andrés Manuel comenzó a forcejear con su hermano y en ese momento se disparó el arma, causando una herida fatal en José Ramón López Obrador. La policía llegó y Andrés Manuel declaró que todo fue un accidente. Al final, nadie fue detenido y el arma se perdió. Sin lugar a dudas, este hecho será un misterio que jamás se resolverá. Únicamente quedará en la memoria del hoy presidente lo que realmente ocurrió ese día. Número 2. Uno de los fenómenos más extraños y misteriosos de las leyendas que recorren todo el país es sin lugar a dudas aquel que afirma que, según la creencia de parece ser, todos los políticos, arquitectos e ingenieros que edifican las construcciones de nuestra república creen firmemente que más que los planos, más que el material, más que la experiencia, lo único que podrá definir si la estructura se queda en pie o se caerá será el número de personas que se sacrifiquen en la misma. Así es, en pleno siglo XXI se sigue creyendo eso, y más alarmante es el asunto donde se cuenta que, a pesar de que es un total sinsentido, muchos expertos, de hecho, lo realizan.
Es por ello que se cuenta que cuando se esté edificando una nueva construcción, los vagabundos de la zona desaparecerán. Esto se deberá a dos razones. La primera afirma que lo harán debido al temor que la construcción les causa, debido precisamente a que conocen esta vieja leyenda y no quieren ser una estadística más en ella. Huyen del lugar para que no sean atrapados y posteriormente aventados a la obra para ser aplastados por toneladas de cemento. La otra, seguramente ya sabrás dónde está. Precisamente se dice que los vagabundos desaparecen de ahí porque murieron a manos de los constructores de la misma. Otra parte de la leyenda urbana afirma que los propios albañiles de las construcciones son los que mueren en conspiraciones de otros albañiles o los mandos más altos, generalmente eligiendo a los menos experimentados o chalanes que no saben que al entrar ahí a trabajar bien podrían ser elegidos como los propios sacrificios de la construcción para mantenerla en pie. ¿Tú qué opinas? ¿Habías escuchado hablar de esta leyenda? Número 1. México comenzó a ser abandonado por Dios por allá de los años 80, cuando se comenzó a formar el primer cártel armado y organizado del país, comandado por el conocido como jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo. Desde ese momento, nada volvió a ser igual, no había vuelta atrás. México sería usado como un patio trasero lleno de sangre y violencia para que Estados Unidos tuviera su buena dosis de droga. Por si fuera poco, con el pasar de los años cada vez menos droga cruzaba la frontera y más sustancia se quedaba aquí, en este lado del charco. Cada año, decenas de miles de jóvenes entraban al mundo de las drogas, ya sea por necesidad, moda, obligación, etc. Aquí seguro recordarás la frase que algunos adultos mencionaban, donde decían, palabras más, palabras menos, que si tú no te metías en estas situaciones no te pasaría nada, que entre narcos se mataban, y en parte tenían razón, pero una vez más, todo fue cambiando. Poco a poco comenzó a hablarse en México de desapariciones o masacres de gente que poco o nada tenían que ver con el narcotráfico, y el caso que mora en este lugar fue uno de los más perturbadores de todos. Era el 31 de enero del año 2010, un mes había pasado del inicio de Año Nuevo, las cosas no eran como hoy, no habían restricciones y los jóvenes de secundaria y prepa comenzaban a tomar sus labores sociales. En la localidad de Villas de Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad famosa desgraciadamente por su alta tasa de violencia y desapariciones, sobre todo de mujeres, un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres, el Cebetis y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se encontraban en una fiesta. Aparentemente una fiesta como cualquier otra, sin información certera de la presencia de drogas, lo que sí había era alcohol. La fiesta había sido organizada en parte por los propios padres de familia de los jóvenes. Eran los dulces 16 de uno de ellos. Aproximadamente a las 11 de la noche, 4 automóviles con 20 sicarios arribaron al lugar y sin mediar palabra dispararon contra los presentes. 15 personas perdieron la vida, 2 estudiantes y 3 padres de familia que trataron de cubrir a sus propios descendientes. Felipe Calderón, presidente de México en ese entonces, afirmó que la masacre se debió a un ajuste de cuentas entre narcos. Sin embargo, los padres de familia repudiaron la respuesta. Cuando Felipe fue a Ciudad Juárez en persona, la madre de 2 de los fallecidos lo increpó, diciéndole estas desgarradoras palabras: «Discúlpeme, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, nadie lo es, porque aquí hay asesinatos hace 2 años y nadie ha querido hacer justicia. Juárez está de luto, les dijeron pandilleros a mis hijos, es mentira, uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían tiempo para andar en la calle, ellos estudiaban y trabajaban y lo que quiero es justicia, le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar». Han pasado más de 10 años del evento, poco a poco fueron encontrándose culpables y sentenciados a prisión, pero los motivos nunca se esclarecieron. Si nada tenían que ver con el narco, ¿por qué los mataron? ¿Qué ganaban? ¿Solo querían poder? ¿Se equivocaron? ¿O hubo algo más? Sin lugar a dudas, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más grandes en la historia del país. ¿Conoces algún otro misterio sin resolver? Cuéntamelo aquí abajito, en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo, yo Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.